Saludos cordiales, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en el programa Hora 25. La injerencia del poder político en la justicia ha sido un mal constante. Casi siempre ha existido una sumisión de la justicia al gobierno de turno. La independencia de la justicia ha sido entonces una aspiración nacional, un anhelo permanente en la conducta y en el comportamiento de los ecuatorianos en su conjunto. Hay que señalar que en el transcurso de estos días se han conocido una serie de correos electrónicos que han intercambiado el Ejecutivo con la Administración de Justicia respecto a los casos en trámite. Se ha difundido una lista de candidatos a jueces en las que se puede apreciar valoraciones positivas o negativas dependiendo de la adhesión o no de la línea política del gobierno de Rafael Correa. Un grupo de ex jueces presentaron una denuncia sobre presiones sobre algunos fallos. Ellos revelaron casos en los cuales se confirmaría la intromisión del gobierno central. Se convocó a una consulta popular, como ustedes recordarán, para supuestamente impulsar la emancipación de la justicia. Sin embargo, hay algunos síntomas de la influencia y ausencia de esa independencia tan pregonada. Entonces, el tema de Hora 25 de esta noche es justamente la justicia ecuatoriana en sospecha. Gracias entonces por estar esta noche aquí en la señal de Teleamazonas. Natalie, buenas noches. ¿Quiénes son nuestros invitados de hoy? Buenas noches, Andrés, y a todos ustedes. Hoy en el estudio nos acompañan Esteban Bernal, economista y asambleísta por Azuay. Representa al movimiento Creo. Luis Ávila, abogado especialista en Derecho Constitucional, asesor jurídico de la Defensoría Pública. Hernán Ulloa, abogado experto en Derecho Penal y defensor de los jueces destituidos. Y Alex Valle Franco, abogado experto en Sociología Jurídica y docente de Derecho del Instituto de los Altos Estudios Nacionales. Bien, vamos a empezar entonces. Quiero pedir a nuestro invitado, el doctor Hernán Ulloa, una apreciación de orden general para empezar. ¿Cómo entender lo que ocurre con la justicia? Hay casos, hay evidencias, hay pruebas de una injerencia del poder político en el sistema. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Permítame acotar algo antes. Yo pensé que algún vocal del Consejo de la Judicatura o algún asambleísta, oficialista, iba a venir, iba a acudir a este debate para poder tratar estos temas de interés nacional. Y no es posible que hayan desaprovechado esta oportunidad para rendir cuentas ante la gente que nos está observando. Al respecto, bueno, déjeme decir lo siguiente, que nosotros agotamos las gestiones para tener aquí al propio presidente del Consejo de la Judicatura, a integrantes del Consejo e incluso asambleístas. Por favor. Es natural, cuando hay pruebas salen corriendo. Ok, voy concretamente que vamos a iniciar este debate indicando que la señora jueza Dalma Blum ha mandado un Twitter donde dice: a mí me mandaron impresa la sentencia condenatoria contra César Monge y se la rompí en la cara. Mi moral no tiene precio y estoy fuera. ¿En qué caso fue este contra César Monge, verdad? Así es. Este es un tema que al parecer la jueza había una persona ajena a la función judicial, había ingresado a su despacho como es el método que estaban acostumbrados a utilizar, y le presentaron la sentencia. Tenga, notifique. La jueza, acogiendo a sus principios, le rompió la sentencia en la cara a esta persona y le dijo: tiene 2 minutos para irse. Y la jueza resolvió en derecho. Producto de eso, está fuera. Bueno, dentro de todo lo que hemos descubierto, dentro de todas las denuncias que hemos receptado a nivel nacional, yo más o menos he hecho un resumen, lo que he llamado el menú de la corrupción de la judicatura. Y dentro de esto están detenciones a magistrados. Detenciones como el doctor Julio Arévalo, que si usted recordará fue presentado ante la opinión pública como un juez que se beneficiaba de los remates de su despacho. Así fue presentado y encarcelado. Y finalmente dentro del proceso no se pudo demostrar que tenía un solo remate en su despacho y por eso le iniciaron por otro asunto. El doctor Carlos Cruzati de Manabí, que también fue perseguido
y encarcelado, en este caso por una injerencia directa del ex fiscal Galo Chiriboga. Y lo que estoy diciendo aquí con nombres y apellidos es porque los señores jueces a mí me han entregado declaraciones juramentadas donde ellos me están transmitiendo esta información y es mi obligación moral para que la gente que nos está escuchando en la casa conozca lo que está pasando en la función judicial, que tengo que mencionarlo. Doctor Ávila, ¿usted cree que estos son casos aislados o que obedece a una estructura que se fue construyendo durante los 10 años de Rafael Correa? Bueno, gracias por la invitación. Sí, buenas noches. Buenas noches. Me parece a mí que hay un sistema montado para respetar la independencia judicial. Y es una pena porque cuando se inició este proceso de reforma, que fue uno de los más importantes en las últimas 2 décadas, se pretendía transformar la justicia. Que la justicia sea para defender a los más pobres, para que el ciudadano tenga una herramienta para enfrentar al poder, pero luego se ha constituido una herramienta más bien que genera corrupción y control político desde todos los sectores. ¿Y eso obedece a circunstancias políticas del afán de controlar o qué? Sí, mire... ¿Cómo se fue construyendo eso? Como me han invitado como experto en temas de sociología jurídica, recordando a Max Weber, lo que podemos decir es que efectivamente, ¿no?, los gobiernos tienen influencia en las normas y por eso él decía, no, las normas responden a los gobernantes. Y esto no es una cuestión de ahora, Andrés, ¿no? Esto es una cuestión que viene desde un hábitus colonial, la injerencia en las cortes, ¿no? Y que se va construyendo a través de un hábitus, como diría Pierre Bourdieu, que se va insertando en las prácticas, no solamente, ojo, de los temas de los jueces, ¿no?, sino de los mismos abogados. Hay que tener en cuenta también que aquí son varios los integrantes, digamos, de estas influencias externas e internas que habla la misma Constitución con respecto a temas de independencia judicial, corrupción por parte de ciertas transnacionales, corrupción en materia de influencia política, ¿no? Entonces hay que analizar el problema en un contexto muy general. Ahora, ¿esto se produce de alguna manera a partir de la consulta popular, doctor Ávila? A mí me parece que hay un antes y un después en cuanto al funcionamiento de la justicia. Porque la idea era justamente que la consulta sirva para independizar la justicia. Pero justamente la consulta ocurrió en un contexto político complejo, ¿no? Hay el intento de amotinamiento de los policías. Por primera vez, Alianza País pierde una elección local de manera un poco complicada. Y hay un contexto generalizado donde se piden cambios importantes del sector de justicia porque comenzaban a haber los primeros casos de corrupción. Entonces, en ese contexto, la consulta popular que se planteó como, de manera, me parece un poco descarada, como una metida de mano a la justicia, en realidad fue una metida de mano a la justicia para provocar impunidad de los casos de corrupción. Eso era el afán, finalmente. En unos casos impunidad y otros protección. Protección y control político, inclusive para la oposición que estaba creciendo respecto del gobierno. Economista Bernal. Bueno, mire, Andrés, yo creo primero que este impulso que hemos dado desde la Asamblea a tocar un tema neurálgico, que es el tema de la justicia, sin duda alguna ha puesto en alerta a todos los sectores del ámbito judicial, a jueces, a servidores judiciales, a exjueces, quienes nos han hecho llegar varias documentación que nos ha permitido, Andrés, que fundamentemos y documentemos y sobre todo estemos completamente seguros de que a donde apuntamos en este momento como Asamblea Nacional en el marco de la fiscalización tengamos un sustento básico para llevar adelante un juicio político. Yo no soy de los legisladores, Andrés, de los que golpea una puerta de un cuarto vacío para solamente levantar aspavientos y show. Aquí tenemos documentos, información, que nos va a permitir entender el por qué de manera flagrante el Ecuador entró en un lamentable letargo de la independencia de la justicia. ¿Usted cree que estos mails que se descubrieron, que se denunciaron hace poco, son contundentes, son terminantes? El doctor ya le ha hecho alusión al contenido de los mails, que no lo ha negado. Cuidado, sí, es verdad. Ha hecho mención a cómo fueron obtenidos y ha dicho de manera delincuencial. Me pregunto yo, quizás son idénticos a la forma de obtención como lo lograron con los emails de Sedatos o probablemente los mails de Marta Roldós. Eso del mecanismo es un tema de carácter penal. Para nosotros nos interesa el contenido de los mails, contenidos en los cuales se da cuenta cierta de que efectivamente hay incidencia en la independencia de la justicia. Y sobre esto es que vamos a tratar a continuación, Natalie. En el 2011, Rafael Correa dijo que metería la mano en la justicia. 6 años después, esta declaración toma fuerza con los correos electrónicos que salieron a la luz pública y que revelan la supuesta injerencia del Ejecutivo en juicios políticos, así como la aparente corrupción en la selección de jueces a conveniencia del exmandatario. Recientemente, más de 40 jueces destituidos por el Consejo de la Judicatura denunciaron las presuntas presiones que sufrieron para generar fallos a favor de allegados al poder. Que el presidente va a meter las manos en la corte, por supuesto que la vamos a meter, para mejorar esas cortes con las que nadie puede estar
satisfecho. Las dudas sobre una justicia independiente, autónoma y con credibilidad aumentaron a raíz de la difusión de correos electrónicos entre el expresidente Correa y altos funcionarios como el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yal, y el exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera. Estos supuestos correos fueron filtrados en redes sociales y publicados por la periodista venezolana Patricia Poleo en su sitio web Factores de Poder, los cuales revelarían que los candidatos a jueces afines al gobierno fueron colocados a dedo y que desde la presidencia se dictaban fallos judiciales. Uno de los 41 correos es de Carmen Simone, exministra de Justicia subrogante, en donde califica a los concursantes a jueces. Adjunto, remito la lista que la revisé muy detenidamente. La mayoría de casos peligrosos estaban ya identificados. Eliminé los que no pasaron el test psicológico, pero tengo la impresión de que falta gente que está calificada. Saludos y me avisan si necesitan cualquier cosa. En otro de los correos filtrados se evidencia que el entonces secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, llamó al exdefensor público Ernesto Pazmiño para pedirle que se callara, luego de haber realizado una declaración el 22 de junio del 2013 a propósito del juicio de 2 alumnos del Colegio Central Técnico de Quito por protestar en contra del gobierno. A través de uno de estos supuestos correos, el expresidente mostró su indignación. Si esto es verdad, sería terrible. A lo que Alexis Mera responde: Presidente, es verdad y es terrible. Hablé con el interfecto y le dije que se calle. Ante la filtración de estos correos, Ernesto Pazmiño confirmó que sí recibió esa llamada. Pero más allá de la filtración de estos supuestos correos, está la denuncia de exjueces que señalan que cerca de 40 magistrados a nivel nacional habrían sido destituidos ilegalmente por el Consejo de la Judicatura y aseguraron que han sido víctimas de abuso de poder. Ya van a ver ustedes a presidentes, a jueces provinciales, cómo van a los despachos de los jueces inferiores a decirles que de arriba piden que fallen de determinada manera. A quien dirige de manera nefasta, perversa y podría decirse hasta mafiosa la función judicial. Gustavo Yalc, presidente del Consejo de la Judicatura, ha respondido a estas denuncias negando injerencia, poniendo como ejemplo fallos a favor de detractores del expresidente Rafael Correa. Tenemos que aprender a asumir nuestra responsabilidad. Como la maestra Mary Zamora. Dijo que los supuestos correos no son prueba y que pueden haber sido editados. Si eso es falso, también las personas tendrán todo el derecho de tomar las acciones penales pertinentes. Pero no solo exjueces denuncian vicios en los fallos judiciales, sino también abogados en el ámbito privado. Por ejemplo, la emblemática demanda del exmandatario Correa en contra del diario El Universo por el presunto delito de injuria, en donde se evidenció la aparente injerencia del Poder Ejecutivo en el judicial. Una denuncia formal se presentó, no en el Consejo de la Judicatura, sino en la Fiscalía, en la cual como resultado fue que el fiscal de ese entonces pidió el archivo de la causa. Yo he tenido 13 enjuiciamientos administrativos y concretamente está el Colegio Mejía por defender estudiantes, por defender a los campesinos de INTA y claro, por un 30S, el de Ecuador TV. Y a raíz de las denuncias de una supuesta falta de independencia de la justicia, que han sido constantes en la década del gobierno anterior, asambleístas opositores presentaron supuestas pruebas para que se inicie un proceso de juicio político en contra del titular del Consejo Nacional de la Judicatura, Gustavo Yalc. La causal sería el incumplimiento de funciones al no permitir la transparencia en el accionar judicial del país. El analista y consultor internacional peruano Luis Pázara, en una entrevista que se publica hoy en Diario El Comercio, dice que Correa no tenía el más mínimo pudor de influir, ordenar y sentenciar desde las sabatinas. Doctor Ulloa. Es correcto. El mismo presidente del Ecuador ya lo mencionó y ha dicho de que desde su gobierno no va a emitir dictámenes como pasaba en el gobierno anterior y que ahora los casos de corrupción serán investigados de manera independiente. Justamente eso es lo que nos impulsó y dio valor a este grupo de jueces para enfrentarse a lo que ya el juez lo mencionó, que es una mafia judicial. Esto es algo inaudito cómo se ha metido las manos a la justicia. Lo que no alcanzo a entender, doctor, es que usted presente esta denuncia y quien tiene que resolver es esa justicia justamente que es motivo del cuestionamiento. Por eso nosotros, antes de presentar denuncias para que no caigan en un saco roto, hemos buscado la protección de organismos cívicos como la Junta, como la Comisión Nacional Anticorrupción. También hemos tenido el apoyo, y le agradezco públicamente al asambleísta Bernal por haber asumido
haber asumido, haberse comprometido con la defensa de estos procesos y haber pedido a los jueces que por favor le entreguen todas las pruebas para poder iniciar el juicio político. Entonces, esto previamente a tomar las acciones legales. Pero aquí realmente la justicia se encuentra secuestrada y los jueces que el día de hoy están denunciando sienten un temor natural de que pronto contra ellos se vaya a la justicia ordinaria con demandas. Asambleísta Bernal, lo que ocurre es que esta es una injerencia de la política, del poder político. ¿Por qué lanzar los dardos al presidente de la Judicatura? No solo al presidente de la Judicatura, al Consejo sino en su al conjunto. Consejo en su conjunto, porque las decisiones son colegiales, Andrés. Y en ese contexto hay que entender que en este momento es completamente flagrante la vulneración de la independencia de la justicia, basado en múltiples pruebas, pero no solamente el tema relacionado con los jueces, que de antemano es una prueba testimonial muy válida, significativa, que la daremos a conocer, pero hay temas mucho más profundos. Por ejemplo, incidencia del propio exsecretario jurídico de la Presidencia de la República, el doctor Alexis Mera, en donde de manera documentada, Andrés, documentada, presenta una carta advirtiendo y amenazando a los jueces. Y luego, no contento de eso, remite una carta al propio doctor Gustavo Yalc. Aquí está, una carta fechada el 13 de febrero en donde le adjunta la advertencia que haría a los jueces en el caso de una demanda al Ministerio de Educación. Resultado de ese juicio, pierden los ciudadanos contra el Ministerio de Educación. Esto no es una prueba contundente de la injerencia en la justicia de la función política, pero por supuesto, por lo tanto, el doctor Yalc cae plenamente incurre plenamente en el incumplimiento de sus funciones, que está determinada en el artículo 181, numeral 5 de la Constitución, en donde le obliga al Consejo de la Judicatura a velar por la transparencia y eficiencia de la función judicial. Si al propio doctor Yalc se le comunica por parte de un funcionario del Estado de que ha presionado a los jueces, de que amenaza a los jueces, Andrés, permítame brevemente, este es un documento que remite... ¿Quién amenaza a los jueces? El propio doctor Yalc. No, el doctor Alexis Mera. Fechado dice, en virtud de lo antedicho, de persistir en la tramitación de tales juicios, le manda a los jueces, ¿no? Y en la parte pertinente dice, se iniciará acciones pertinentes en contra de los responsables. Bueno, pero ese es un problema de Alexis Mera. Pero no, pero le remite también al doctor Yalc, pues. Y el doctor Yalc tiene la obligación, que basado en sus obligaciones constitucionales, de garantizar la independencia de la justicia. Si usted ve, lo mínimo que debía haber hecho el doctor Gustavo Yalc en este caso, es remitir una carta y decir, por favor, usted no, pero por no me puede mandar esto. Por supuesto. Alex, el Consejo de la Judicatura se construyó, se edificó en base a estas reformas de las que estábamos hablando. Y esta tenía una responsabilidad, o este órgano tenía una responsabilidad administrativa. ¿Hay la posibilidad de que se haya convertido en un juez de jueces? Mire, la concepción del Consejo de la Judicatura en sí, como estructura, personalmente no me parece mala. El hecho es de la conformación, cómo se elige, cuál es el proceso de elección, ¿no es cierto? Si es que son transparentes los procesos de elección, porque mire, personalmente sería muy interesante, y si es que queremos ir a un tema de independencia judicial, escoger, por ejemplo, de esos 6 vocales, 2 miembros que provengan de la academia, pero miembros que provengan de la academia con alto nivel académico, que por ejemplo que sean nominados, por ejemplo, por la propia academia, ¿no es cierto? Por los propios profesores, y vean el alto nivel académico y moral por parte de personas. Deberían ser también otros 2 miembros, por ejemplo, nominados de los mismos función judicial o de la fiscalía, igual, personas con alta calidad moral, tal como se hace, por ejemplo, en las cortes internacionales, y posiblemente 2 por parte del gobierno, ¿no? Con eso nosotros, con una alta calidad, tanto técnica, una alta calidad moral, garantizaríamos mayor independencia. Hay un tema central que es el error inexcusable. Es a partir de eso es que justamente se lleva adelante lo que al doctor Ulloa ahora le preocupa. Sí, bueno, el error inexcusable, junto con otros instrumentos. Sí, pero este es el que aparece con más. La negligencia manifiesta y el dolo. La negligencia manifiesta provoca la suspensión. Se utiliza y es como una zona gris que se trata poco en el ámbito público. También sirve para amedrentar a jueces. Pero el error inexcusable genera la destitución. Ahora, ¿a quién le corresponde señalar que si hubo o no error inexcusable? Ese es el gran problema, verán. El problema es el siguiente. Los actos jurisdiccionales, es decir, los que los jueces toman dentro del proceso, solamente deben ser revisados por un recurso o una acción, ¿ya?
Todos los actos que no son jurisdiccionales, que son administrativos, eso sí es otra cosa. Eso pueden ser controlados por el Consejo de la Judicatura. O sea, que al juez el que le tiene que establecer sanciones o establecer investigación es otro juez. Sí, bueno, ese es un tema de debate, porque yo en lo personal y lo que... ¿Qué cree usted, doctor Ulloa? ¿Quién le juzga al juez? Bueno, le comento. El artículo que establece en el Código Orgánico de la Función Judicial dice claramente que el juez es el único, por esta independencia judicial, que tiene que revisar el fallo del inferior. No existe nada más. Y, perdón, permítame, es importantísimo. La ley establece en el artículo 131, numeral 3, que luego de que el juez declare el error inexcusable, él deberá enviar a la judicatura para la sanción. O sea, no puede la judicatura declarar el error inexcusable por sí mismo, no tiene la facultad. Esta es parte de la facultad correctiva y autorreguladora de los jueces. Ok, doctor. Sí, pero yo quería hacer una acotación allí. Sí, claro, perdón. O sea, el problema es que, digamos, los actos que no son jurisdiccionales, por ejemplo, si el juez vino borracho, si cogió dinero, si alteró las pruebas, eso sí puede ser, digamos, motivo digamos, del régimen disciplinario. Del Consejo de Judicatura. Lo que pasa es que tal como se estableció aquí, se cogió el error inexcusable de Colombia, que es una causal del error judicial, que es para la responsabilidad patrimonial del Estado, ¿sí? Y se lo pone aquí para el régimen disciplinario. Entonces se genera una distorsión. Ahí hay un tema de debate que yo ¿Pero qué crees tú? No, o sea, lo que hay que hacer es eliminar el error inexcusable. ¿Eliminar esa figura? Eliminar. O sea, bueno, hay algunos académicos que dicen que no, que tiene que más bien dársele facultades correctivas al juez. Pero sí existió. Del 92 al 96 era el juez superior y la Corte Suprema en su momento y Corte Provincial también cometieron los mismos abusos. Okay. Es decir, lo que hay que blindar al juez de que solamente se someta a la Constitución y a los instrumentos internacionales. Ok, tengo que ir a un corte comercial, volvemos un instante, seguimos hablando de la justicia en el Ecuador, aquí en Hora 25. Continuamos con más de Hora 25. En la consulta popular del 2011, la ciudadanía aprobó la creación de un Consejo de la Judicatura transitorio para reformar todo el sistema de justicia en el país. Para el sector oficialista, la intención del expresidente Correa era poner fin a la delincuencia, mientras que para la oposición, el Ejecutivo buscaba dominar el Poder Judicial del Ecuador. El Consejo de Transición cambió la estructura del Poder Judicial y dio paso a uno nuevo con mayor tecnología y celeridad en procesos judiciales. Sin embargo, es severamente cuestionado por aparentemente haber servido a los intereses del gobierno anterior. Ya está designado el representante del presidente a ese Consejo Transitorio. El Consejo de la Judicatura de Transición estuvo conformado por Pablo Rodríguez, Tania Arias y Fernando Yávar, quienes se encargaron de reestructurar todo el sistema judicial, incluyendo infraestructura y tecnología. La tecnología va a apoyar muchísimo en la lucha ante la corrupción. A pesar de una millonaria inversión en obras civiles, varias no fueron concluidas. En su momento, la falta de datos sobre la infraestructura física de la función judicial generó observaciones de la Veeduría Internacional. Y es que con plenos poderes, el Consejo Transitorio aprovechó la llamada emergencia judicial para la ejecución de contratos sin concurso. Antes de finalizar sus funciones, se reportaron al menos 441 contratos por 448 millones de dólares y otros 416 más por 387 millones. Sí hemos caminado, se ha logrado un poco reducir los tiempos. Antes todo era escrito, etc. El sistema inquisitivo nos tenía colapsados, es verdad. El problema es que seguimos colapsados con el sistema oral, porque no hay la suficiente infraestructura. Durante la gestión del Consejo de Judicatura de Transición se reemplazó a los jueces de la Corte Nacional de Justicia como primer paso dentro de la reestructuración de la función judicial. En el diagnóstico inicial hecho a jueces, juzgados y funcionarios en general, declararon urgente una depuración. Creo que todos tenemos conciencia de que la Administración de Justicia ya no puede más. La posta en esta llamada transformación la tomó el Consejo de Participación Ciudadana afín al gobierno de Rafael Correa. Desde allí se llevó a cabo el proceso de designación de los miembros del actual Consejo de la Judicatura, personajes cercanos a la Revolución Ciudadana. Los 5 vocales además que venían de estas ternas ya presentadas por quien tenía relación con el poder, o sea, es un círculo vicioso. El Ejecutivo, la Asamblea Nacional, el Fiscal General, los 3 claramente vinculados obviamente a Alianza País, el Defensor Público y la Corte Nacional de Justicia, evidentemente ya eran una fuente de gente cercana.
Cuando nosotros tenemos un Consejo de Participación Ciudadana designado directamente, en principio democráticamente, pero directamente desde el Ejecutivo, tenemos representantes directos del que gobierna. Desde su posesión en el 2013 ha sido severamente cuestionada la independencia de la función judicial con este Consejo de la Judicatura a la cabeza. No obstante, es ahora en el 2017 cuando se han filtrado algunas supuestas evidencias de la intromisión del correísmo en el sistema judicial. Existe suficiente información por las denuncias de los jueces, pero por las investigaciones que se han hecho. Especialmente hay una investigación que es muy relevante, muy importante, que es la investigación del profesor Pázara, que es un profesor peruano. Es un informe sobre la independencia de justicia en el Ecuador, donde claramente demostraba que los jueces no tenían independencia interna. Esperemos que en este proceso de reorganización del país, una de las principales medidas es quitar el control sobre las decisiones de los jueces a través de eliminar el error inexcusable de competencia del Consejo de la Judicatura. La aparente manipulación en la designación de funcionarios judiciales se extiende también a la Fiscalía General. Antonio Gagliardo denuncia que tuvo los mejores puntajes en el concurso para la elección del fiscal general. Sin embargo, fue nombrado Galo Chiriboga. Yo saqué la nota más alta del examen escrito de conocimiento, 45 sobre 50, él sacó 36. En la actualidad, en medio de cuestionamientos por la destitución de 40 jueces y la filtración de correos que suponen la injerencia política sobre la justicia, se llevaron a cabo las entrevistas para el concurso de renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia. 7 jueces terminarán sus funciones en base a una evaluación hecha hace 3 años atrás. Bien, vamos a continuar con la segunda parte del programa. A partir de lo que acabamos de escuchar, quisiera pedir al asambleísta Bernal su opinión. ¿Es un problema de la estructura que se construyó, del andamiaje legal que finalmente se fue elaborando? ¿O es un problema de las personas, de las conductas? ¿O es un problema de la forma de selección de estos concursos? En fin, por favor. Un problema de las dos cosas, Andrés. Yo creo que es un tema de estructura y es un tema de personas, y lo voy a explicar. Primero, porque un Consejo de Participación Ciudadana, que lamentablemente no representa dicha participación ciudadana, ha elegido en estos últimos años a los órganos de control coincidencialmente a todos vinculados con Alianza País. Todas las mentes lúcidas, todos los corazones ardientes fueron gente de Alianza País. Fiscal General de la Nación, que había tenido un puntaje menor que el doctor Gagliardo, como dice, ¿no? Fue fiscal general, fue ministro de Hidrocarburos de Correa, embajador de Correa, abogado de Correa. El doctor Carlos Vaca Mancheno, secretario privado de Correa, o creo que asesor político del presidente Correa. ¿Quién es el doctor Gustavo Yalc? Presidente del Consejo de la Judicatura, exministro de Justicia de Correa, exministro del Interior de Correa, exministro de Justicia de Correa, secretario privado del Rafael Correa. Él es el personaje que tiene que controlar y valorar y evaluar y sobre todo fundamentar su accionar para lograr la independencia de la justicia. No hay cómo, con ellos no hay cómo, porque es un tema de estructura y es un tema de personas. Y por ello se dan casos contundentes, Andrés, si me permites rápidamente. Este es un caso en la ciudad de Cuenca, en donde lamentablemente se puede notar, yo hubiese querido que esté aquí un asambleísta de Alianza País para entregar este documento, que lo evalúen, que lo profundicen y que después de eso vean si eventualmente tienen la posibilidad de negar en el Consejo de Administración Legislativa que pase aquello. Es una demanda de un ciudadano a quien el gobierno nacional permite que le saquen a su hija fuera del país ilegalmente. No vamos a profundizar en el caso. Pero sin embargo el ciudadano pone la demanda al Ministerio de Gobierno. ¿Sabe quién era el ministro de Gobierno entonces? El doctor Gustavo Yalc. A él mismo se le notifica, al doctor Gustavo Yalc. El doctor Yalc, aquí están, información, terminó sus funciones como ministro el 17 de diciembre del 2010. El juicio se ventiló en septiembre del 2010. Por lo tanto, fue notificado como demandado. Pasan los años. El doctor Yalc, aquí está inclusive pruebas en donde notifica internamente a varias de sus instancias en el ministerio sobre el caso en particular. Luego se sentencia, unos años después, porque los juicios toman su tiempo. ¿Y a quién se le dio la razón? Se le dan la razón al ciudadano. Y le mandan a pagar al Estado $300.000 aproximadamente. ¿Y quién tenía que responder ahí? Esto tiene que responder el Ministerio del Interior, el cual fue procesado el doctor Gustavo Yalc en su momento. ¿No? Obviamente vienen nuevos ministros y los nuevos ministros asumen la representación legal, pero él conocía este caso en particular. Sin embargo, Andrés, fíjese usted, esto avanza, lo ratifican,
nuevos jueces, inclusive del nuevo concurso que hizo el Consejo de la Judicatura, ratifica el caso, sigue el proceso, mandan a pagar, embargan la cuenta, pero no la cuenta única del Tesoro, sino una cuenta del Banco de Fomento, que era viable realizar aquello. El propio Consejo de la Judicatura de la SUAY absuelve a los jueces de la queja. Sin embargo, apelan a nivel nacional y ¿sabe quién? Destituye a los jueces que fallaron en contra del Ministerio de Gobierno, que fuera en aquel entonces, cuando se notificó el doctor Yal, el propio doctor Gustavo Yal. Que era imposible pensar siquiera que alguien pueda presentar una demanda en contra del doctor Yal si él finalmente era quien resolvía. Además debió haberse excusado por un poco de ética, de excusarse, de resolver, destituir de manera ilegal, además, porque no está sustentado legalmente la destitución y nuevamente utiliza la figura del error inexcusable. Su apreciación sobre esto que hemos planteado desde la perspectiva de manejo global, general del asunto. ¿Este es un problema de las leyes? ¿Se construyeron las leyes para hacer esto? ¿O las personas que fueron designadas son las responsables de esto? Mire, efectivamente el problema es más de estructura, mucho más, rebasa inclusive el mismo sistema, le digo Andrés, es toda una estructura completa. Mire, por ejemplo, nosotros no podemos decir que el paso cebra, por ejemplo, no sirve para nada. En Alemania, en Suecia, en otros países, el paso cebra se respeta. Hay una cultura por parte del peatón, hay una cultura por parte del conductor, hay una cultura por parte de quien impone la sanción y que sabe tenerla. Lo propio pasa en la función judicial. Si es que no hay una cultura jurídica desde el estudiante del derecho, ¿verdad?, que asuma la responsabilidad de lo que va a hacer en el futuro como juez, y si es que va a estar formado y si va a ceder a las presiones, por ejemplo, políticas o económicas, no podemos tener una independencia externa, por ejemplo. Si por parte también de los jueces, una vez que están establecidos, ¿no es cierto?, y con las competencias debidas, asimismo, recogen injerencias por parte de órganos externos, ¿no es cierto?, sean estos políticos o económicos, tampoco podemos garantizar. ¿Y qué ocurre con la escuela judicial frente a esto? Efectivamente, mire, por ejemplo, al analizar un trabajo de Santiago Basabe, ¿no?, que es experto en temas de independencia judicial, de Flaxo, él revisa que ha habido ya formaciones inclusive de escuelas judiciales en Chile, por ejemplo, en Perú, por ejemplo, para tener una alta formación de parte de los jueces y los funcionarios. Pero aquí la escuela judicial me parece que todavía no está conformada de manera adecuada, digamos, se están dando cursos de capacitación, pero no está llegando a la esencia misma, una formación como por ejemplo en Alemania que dura por lo menos entre 2, 3 y 5 años para tener verdaderos especialistas. Es que no se necesita, yo diría, la escuela judicial con este sistema que se ha construido, que es la de la selección, la de los concursos, la de las entrevistas, la de este esquema que finalmente establece quiénes son jueces y quiénes no. Aquí hay algo muy grave en este esquema, y es que a partir del año 2008, el Consejo de la Judicatura viene a ser el organismo disciplinario tanto de los fiscales, que son los que investigan el delito, y de los jueces, que son los que lo juzgan. Entonces el poder realmente radica en el Consejo de la Judicatura, pero el Consejo de la Judicatura no está para revisar los impulsos fiscales del fiscal que investiga un caso, ni está para revisar las actuaciones judiciales del juez. El Consejo de la Judicatura está para poner el papel higiénico en los baños. En Albán Borja, que yo cruzo a diario litigando, los jueces del Albán Borja tienen 1 año, 8 meses sin aire acondicionado. Y eso en Guayaquil es un acto infrahumano que no ha podido... Pero han mejorado las condiciones físicas de los edificios. Lo que pasa es que han puesto la estructura, pero no existe el mantenimiento periódico para que eso se mantenga, que es muy diferente. Por afuera la fachada, doctor, y por dentro otra situación. ¿Cuál es el rol que juega el Consejo, la Corte Nacional de Justicia, lo que antes era la Corte Suprema de Justicia? Bueno, la Corte Nacional de Justicia también se ha quejado respecto... ¿Sometida también al Consejo de la Judicatura? Pero se ha quejado del error inexcusable. Yo pienso que existe un poco más de respeto hacia los magistrados de la Corte Nacional de Justicia. Donde se maneja el respeto absoluto es en los jueces de primera instancia y en los jueces de la sala. Ahí sí. Total. Con instrucciones directas. Pero por supuesto, aquí tengo un montón de pruebas para aportarles, sino que el tiempo... Pero dígame uno o dos. Bueno, le voy a decir rápidamente, entonces. Aquí el caso de la ex jueza Aura Lorena Farfán. Usted puede observar cómo ella se queja de la injerencia en el despacho de los jueces. Aquí está diciendo textualmente que la intromisión de ciertas personas y asesores de los directores, quienes tomándose el nombre de directores y de los vocales del Consejo de la Judicatura,
tratan de ejercer presión para interferir en los criterios jurisdiccionales y favorecer a una de las partes. Esto se presentó el 1 de septiembre del 2014. Bueno, pero ese es un concepto, es una idea que ella señala, pero ¿cómo prueba eso? Ella está dando nombres y apellidos de las personas que se ocurrió meten a su esto en tal despacho en circunstancias tal caso y tales directrices. Ok, por favor. Miren, yo creo que es un problema más sistémico que otra cosa. Pero es porque se construyó este sistema. Sí, pero ojo, o sea, se puede pensar que es un problema de mal diseño de la Constitución. La Constitución preveía un Consejo de la Judicatura ciudadano, porque tenía doble concurso público abierto. En la consulta popular que se hizo en el 2010, donde se le metió la mano a la justicia, se modificó eso. Se volvió al sistema anterior donde los poderes son los que nominan. Entonces, en el contexto que hay un solo partido, ¿ya? Entonces digo, no es una cuestión, digamos, de moralidad, ¿no? O sea, yo digo, si ponen a Rafael Correa, a Nebot, a Pinochet o a la Madre Teresa de Calcuta, o sea, si tiene la posibilidad de controlar, lo hace, porque esa es la estructura, es la lógica de la si yo política. tengo una conducta demócrata, no hago eso. Sí, no digo, pero no quiero que se piense que es un problema personal, es un problema sistémico, es un problema de cómo está organizado el sistema político. O sea, la Constitución de... O sea, si es que el sistema me permite y yo no soy un demócrata, efectivamente aprovecho esas circunstancias. Hay que ver que son dos variables distintas. Es decir, puede influir lo uno, pero no hay que perder de vista lo estrucral, que es el sistema político. Nosotros no tenemos partidos políticos, el sistema de partidos políticos no fue fortalecido por la Constitución de 2008. Más bien se propendió a mecanismos para acumular el poder en el Ejecutivo. ¿Tú crees eso, Esteban? Miren, Andrés, yo creo que el tema es mucho más de fondo. Yo voy a decirlo inclusive analizando la propuesta de juicio político que hemos planteado en este momento al doctor Yalc y a los vocales del Consejo de la Judicatura. Porque creo que lo de fondo es impulsar una consulta popular, que es lo que la gran mayoría de ecuatorianos a gritos pide, para que desestructuremos esa institucionalidad correísta instaurada en el país. Pero en términos generales, en el caso puntual de la justicia... Pero por supuesto, porque forma parte de, porque si logramos sacar... ¿Consultarle qué? Hay que consultarle si quiere el mecanismo en la forma en la que se elige en este momento un Consejo de la Judicatura. El Consejo de Participación Ciudadana tiene que ser o no elegido en la forma en la que hoy se conforma. ¿Crees, Andrés, que es viable, prudente, ético para el Ecuador que el Consejo de Participación Ciudadana tenga entre sus miembros a todos los miembros vinculados de Alianza País? Todos. Estoy indudablemente valorando que pueden tener muchas potencialidades intelectuales, pero yo creo que también debe haber esas mismas potencialidades en otros ecuatorianos que no sean de Alianza País. Si cambiamos la estructura a través de un consejo... Eso es lo que dice el doctor Ávila, en el sentido de que la Constitución permitía esto y que un poco la conducta del gobernante... A ver, Andrés, yo creo que hay que profundizar, soy respetuoso de las posturas políticas y posturas técnicas y profesionales, pero aquí hay que tener un punto de partida. El artículo 123 del Código Orgánico de la Función Judicial determina claramente la prohibición, si me voy a permitir leer rápidamente lo que dice el artículo 123, de independencia externa de la función judicial y interna. Ninguna autoridad pública, incluidos las funcionarias y funcionarios del Consejo de la Judicatura, podrán interferir en las funciones jurisdiccionales, mucho menos en la toma de sus decisiones y en la elaboración de providencias. Por lo tanto, aquí hay una prohibición directa y legal. Lo que pasa es que la estructura del Consejo de la Judicatura encontró trampas a través del error inexcusable, encontró trampas a través de ese abuso político que han tenido sobre una justicia que requiere independencia a gritos. Por ello yo creo que esto es una actitud moralizadora. Lo de fondo está en la consulta popular. Y por esto, cuando nosotros lanzamos la propuesta de juicio político, recibimos apoyo de todos los jueces. Hemos recibido apoyo y hago un agradecimiento a los colegios profesionales de abogados de todo el país, particularmente de Pichincha, de Azuay, de mi provincia, de Loja y otros colegios que se vienen pronunciando, porque saben exactamente que era necesario que se eleve la voz con valentía y se diga basta de meterle la mano a la justicia. Doctor Ulloa, por favor, sobre lo que acabamos de escuchar. Bueno, estoy de acuerdo con el tema de la consulta popular. Yo pienso... Yo no alcanzo a ver bien... O sea, sí, evitar que se produzca esto, ese es el afán. Pero ¿cómo plantear? Porque está todo repartido, está en la Constitución, está en las leyes, está en la forma en que funciona el Consejo de la Judicatura, en la estructura en general. Bueno, yo creo que primero hay que darle independencia a cada institución. Si la Fiscalía no es independiente y va a estar un organismo ligado a sancionar y perseguir a los fiscales,
se va a vulnerar, pues. Los fiscales no van a trabajar con esa independencia que deben obrar para investigar. Van a recibir órdenes y eso es peligroso. ¿Órdenes de quién? Órdenes del Consejo de la Judicatura. Y peor aún, de la autoridad política, porque recordemos que en el gobierno anterior había dictámenes. ¿Permite la ley? Pero en absoluto. En absoluto. Eso está prohibido. Por eso, entonces es un problema de las personas, pues. No, también lo que pasa aquí es que el Consejo de la Judicatura es el organismo disciplinario de la Fiscalía y de los jueces. Debería haber una separación absoluta, como era antes. La Fiscalía tenía su departamento de talento humano que designaba a los fiscales, que los regulaba, los sancionaba, etc. Y la función judicial tenía su judicatura que era solamente fijada en los jueces. Con esa independencia de las instituciones, tenemos la garantía de que no va a estar contaminada las decisiones de la Fiscalía con órdenes del Consejo de la Judicatura, ni tampoco los judiciales. O sea, me parece bien separar, de acuerdo. Pero finalmente va a dar órdenes del uno y el otro, nada más. Mire, Andrés, volviendo al tema de la estructura, al tema de fondo, a lo esencial, revisando más o menos el índice del Foro Económico Mundial, que también ha sido motivo de polémica y ha sido criticado también, ¿no? Porque se ha dicho que responde a un organismo internacional externo que no tiene una metodología adecuada. Coincidencialmente, si revisamos qué países están en los primeros puestos, vemos que está Finlandia, Nueva Zelanda, Noruega, ¿no? Con un puntaje de 6.7. En justicia. En justicia. Ya, okay. Pero si revisamos también índices respecto de educación, coincidencialmente estos países que tienen la mejor educación del mundo, la más alto nivel en educación, son los que tienen también un alto nivel de justicia. Sistema de justicia. Entonces, ¿qué queremos nosotros decir? ¿En qué ubicación? Nosotros estamos aquí en este índice en el 134. ¿De cuántos países? De 138 que se analiza. 134 de 138. Así es, Ecuador está con 1.9, pero en un análisis. Pero esa es una percepción, es una encuesta. Sí, es es un trabajo hecho por este Foro Económico. Tenemos también otro trabajo hecho por Santiago Basabe que nos ubica con 4.34. Pero más allá de eso, digamos, del índice, de saber si es que es adecuado o no es adecuado la metodología que mismo indica, yo creo que esto es un termómetro para cualquier gobierno, un llamado a la atención para decir, en algo estoy fallando. Tengo que hacer un mea culpa y tengo que rectificar, ¿verdad? Entonces esto es fundamental también para ir dando correctivos, porque como toda obra humana, como todo constructo humano, tiene sus errores, pero para eso mismo está, digamos, el derecho para ir corrigiendo sobre la marcha. El problema es que un error o una falla humana, digamos así, en la justicia es gravísima. En este momento pueden estar detenidos muchísimas gentes que son inocentes. Por supuesto. El tema pasa por... muchos que están libres y deberían estar Exactamente. Presos. La independencia judicial tiene dos temas fundamentales. El tema de la democracia, asegurar, ¿no es cierto?, un sistema de contrapesos, ¿no?, con las otras funciones. Y segunda cosa, la protección de los derechos. Por eso es que el tema de la independencia judicial está protegida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 14, y también en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Ojo, recordemos también esto de aquí, porque todo lo que se hace dentro del país tiene consecuencias a nivel internacional. Okay. Doctor Ávila, con usted terminamos este segmento. Sí, yo quisiera aumentar una razón más para tener una independencia judicial, que es la lucha contra la corrupción. O sea, es un tema que está en la agenda pública ahora, no solo en Ecuador, sino en todo el mundo. Y yo quiero enfatizar, o sea, sin independencia judicial no hay lucha contra la corrupción. Es lógico. Así de sencillo. Queda la impunidad y uno podría pensar que esto se construyó para protegerse. Sí, en realidad sí. O sea, se construyó para protegerse de las acusaciones de corrupción. Ante posibilidades que podían haber... Y si queremos verlo también desde el punto de vista de las garantías, se hace para proteger al Estado. Porque hay una especie como de defensa corporativa del Estado, ¿no?, de espíritu de cuerpo. Es una cosa que no es de este gobierno, eso tiene toda la vida en Ecuador, ¿no? Entonces, cuando se trata de defender al Estado, pues entonces siempre se trata de intervenir para evitar que el Estado, entre comillas... Y que no es Estado, nada más, ¿no? Claro, el Estado somos nosotros, somos todos los ciudadanos. Me refiero a que en esta coyuntura no ha sido solo el Estado, porque el Estado ha terminado siendo gobierno y gobierno, partido político y partido político, proyecto político. Eso es lo que hemos vivido ahora. Se han protegido un proyecto político a través de la justicia militar. Ok, tengo que ir a una pausa, volvemos en un instante para la tercera parte, el tercer segmento de Hora 25. El problema que tenemos ahora, Luis, es que lo anterior tampoco funcionaba. Esto no funciona. Nunca vamos a resolver esto. Bueno, no hay que perder la esperanza de que se puedan cambiar las cosas. Mire, yo creo que cuando se planteó en la Constitución de 2008 una nueva forma de nombramiento de los jueces, el problema es que nunca se lo puso en práctica. O sea, nunca se le dio la oportunidad que funcionara, porque la consulta popular lo impidió. O sea, ¿por qué? Porque ellos conformaron el primer consejo de participación y se les salió de las manos ese concurso. Se metieron alguna gente que no querían que esté ahí. Entonces, en ese contexto ellos dijeron, bueno, no podemos esperar que se nos salga de las manos
un consejo de la judicatura y la justicia que puede luego servirnos para ciertas cosas. Claro. A ver, por favor, Alex. Este tema de cómo resolver si nada ha funcionado. Sí, bueno, yo creo que tenemos gran responsabilidad los abogados y en especial los académicos. Y de hecho, Andrés, si me lo permite, estamos en la actualidad conformando un gran conglomerado de académicos, conjuntamente, por ejemplo, con Agustín Grijalva, Angélica Porras, gente de diferentes universidades, y queremos involucrar a todos los académicos del país para hacer precisamente propuestas técnicas respecto del tema de la independencia judicial. ¿Cómo rehacer esto y lograr independencia? Por supuesto, por ejemplo, mire, solamente llama la atención cómo en los concursos se da un alto índice, digamos, de porcentaje y de peso al tema de las entrevistas, cuando el nivel técnico tiene que primar sobre el tema de las entrevistas, porque además en las entrevistas tampoco se determinan cuáles son los factores objetivos por el cual se puso a una persona el puntaje de 10 o de 1. Claro. Se ha visto que personas que están en el tercer, cuarto lugar, de pronto pasan al primer lugar por entrevistas, y los que técnicamente y son conocedores de una determinada materia, en la entrevista tienen una calificación de 1 o de 2, por ejemplo. Entonces, esos temas hay que revisarlos, esos temas hay que proponerlos, por ejemplo, ¿no?, con este grupo de académicos, que además vamos a iniciar en la Universidad Central con un gran, digamos, llamado a todos los académicos de todo el país, porque no nos podemos mantener al margen de esta situación. Okay. Estamos asistiendo ya a un momento de designación, de renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia, ahora mismo, con una judicatura cuestionada, ¿no? Por supuesto, y mucho más allá, algunas de las personas que están participando están seriamente cuestionadas, personas que no han ganado concursos y se encuentran como jueces de Corte Superior, y que han participado en eventos de persecución a jueces que simplemente han querido cumplir con su trabajo, mandado acorde a la Constitución y la ley. Bueno, pero estamos en un periodo en el cual, vamos a entrar a un periodo en el cual se puede impugnar justamente. Por supuesto, y yo les invito a los ecuatorianos que por favor tomen asunto a la designación de los jueces e impugnen con los documentos que tengan que hacerlo. No podemos quedarnos de brazos cruzados, porque estas personas van a ser los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Que además tienen la capacidad de designar, o la tarea de designar, al nuevo Consejo de la Judicatura, ¿verdad? Por supuesto. Mire, complementando un poquito lo que estábamos mencionando, yo pensé que el modelo del Consejo de Participación Ciudadana estaba muy interesante, porque bueno, la ciudadanía hace una veeduría para poder seleccionar a las autoridades. Pero el momento en que se metió la política en el Consejo de Participación, se arruinó todo, porque todas estas designaciones no iban a ser ciudadanas, sino iban a ser políticas, como lo es el día de hoy. Entonces le comento que yo fui en aquella época, cuando recién se aprobó la Constitución, yo fui vedor, con esa esperanza, digo, bueno, voy a ser vedor para seleccionar, vedor ciudadano para la selección de los vocales del Consejo de la Judicatura. Y mientras estábamos en el proceso de veeduría, ¿qué cree que pasa? A Correa se le ocurre hacer la consulta popular y desarma la veeduría y designa el triunvirato. Entonces ya ahí metió la mano, desconfiguró lo bonito que estaba en la Constitución y simplemente se apropió el poder político de la función judicial. Yo creo que para complementar aquello, eliminar completamente la política de la función judicial, yo creo que también debemos ya pensar en delegarle esta responsabilidad al pueblo. Finalmente, ¿para elección popular? Para jurado. Para ser jurados. Hay que preparar a la ciudadanía, hay que delegar al pueblo para ser jurados. ¿Por qué razón? Porque lastimosamente cuando un juez decide, ese juez para la mitad de las personas va a ser malo y para la otra mitad va a ser bueno. Entonces se mancha la administración de justicia. Si es que dejamos que el pueblo tome ese tipo de decisiones y solo el juez vele por el debido proceso y dicte sentencia, yo pienso que la justicia no va a estar cuestionada. Y esto es importante porque los jueces son los rectores de la sociedad, es la columna vertebral de la sociedad, sí, claro, y tenemos que defenderla ahora más que nunca. Asambleísta Bernal, si es un problema estructural, como se ha dicho varias veces en el transcurso del programa, ¿qué saca usted provocando un juicio político a YALC y al Consejo? Bueno, yo creo que uno no puede extraerse de la responsabilidad fiscalizadora, Andrés, bajo ningún punto de vista, porque las pruebas que tenemos son contundentes. Lo que ha estado pasando alrededor de las quejas contra el Consejo de la Judicatura no es un hecho aislado, no es un tema coyuntural, no es un asunto de aspavientos, es un tema de profundidad. Los correos electrónicos, la denuncia de los ex jueces, nuevas denuncias, casos que se adicionan. La forma de designar, con color rojo unos y con color verde los otros. Eso es lacerante además para ciertos ciudadanos, como el doctor Nájera, por ejemplo, que le conozco, en donde le tratan de
abogado, que de narcotraficantes. Dicen, ay, fíjese usted cuánto daño le generan en la parte moral de los ciudadanos. Vean, Andrés, más allá de esto, de lo estructural, también hay que entender un pasado. Conversábamos extra cámaras, digamos, cuando estábamos en publicidad. Yo le decía, no podemos tener una perversa actitud de decir, ah, pero antes también pasaba lo mismo, antes también teníamos una pichicorte, antes también teníamos los tanques en la Corte Nacional de Justicia. Esa perversidad como ciudadanos no nos permite avanzar, no nos permite mirar al futuro, no nos permite entendernos como una nueva era de ecuatorianos que queremos darle dignidad a lo más preciado que tenemos, que es la libertad. ¿Hay un respaldo político del presidente Lenín Moreno a Gustavo Yargue en las declaraciones del pasado viernes? Bueno, también tuvo un respaldo político al expresidente Rafael Correa, lo propio al ex vicepresidente Glass. Yo estoy convencido que cuando Lenín Moreno, por ejemplo, conozca a profundidad todas estas aberraciones que están documentadas, que las vamos a presentar fundamentadamente, de manera documentada y testimonial, como el caso de los jueces, van a darse cuenta de que efectivamente esto que ha sido un grito, un secreto a voces, se va a dilucidar en la viabilización del juicio político. Pero concluyo con esto en esta parte. Sí, por favor. Mire, Andrés, yo creo que había un gran abogado cuencano que se nos fue de este mundo, el doctor José Cordero Acosta, que además fue presidente del Congreso Nacional, que decía con mucha propiedad que para hacer justicia y para ser abogado hay que tener 3 consideraciones. 1, ser honesto. 2, tener ética y conocer un poco de derecho. Y lo decía con tanta propiedad, porque hablaba además de la lógica que significa la administración de justicia cuando en otros países aportan, por ejemplo, los ciudadanos, como decía el doctor Ulloa, y vienen y son jurados. Vea qué pasa en los Estados Unidos. ¿Quiénes son los jurados? Los que definen por sentido común. Son ciudadanos comunes y corrientes que vienen de la calle, que se comprometen con un Estado, van, analizan, evalúan, profundizan sobre los hechos, sobre las pruebas y toman una determinación. Pero eso funciona tal vez en sociedades de esas características. No digo que quizás esta sea la solución, pero forma parte de un anhelo como ecuatorianos en función de tener una mejor justicia. A ver. Yo quiero decir algo. Bueno, me da gusto escuchar que hay algunas propuestas en las que coincidimos. La Defensoría Pública hizo pública una agenda de la justicia, una agenda mínima para la justicia, donde constan allí el tema del error inexcusable, una nueva conformación para eliminar eso, ¿no? Claro, ¿no? Y hay una propuesta normativa, inclusive que se presentó a la Asamblea Nacional, que me imagino que conocen ustedes, y que yo creo que, bueno, más allá de que sea aprobado o no, o de la legitimidad que tiene el defensor público por haber enfrentado valientemente, digamos, estos problemas, creo yo que debe al menos ser discutida. Y la última cosa que quisiera decir es que me parece que la consulta popular, si bien, el juicio político que está siguiéndose ahora a Gustavo Vidal, si bien es cierto, posiblemente no se encuentren los votos, lo importante me parece es identificar los casos y generar un debate público nacional sobre los casos de independencia judicial que han afectado a muchos jueces en este caso. Lo que pasa es que de alguna manera tenemos que aferrarnos a algo, pues. Tenemos que aferrarnos a una justicia. Si destruimos hasta la justicia, ¿a qué nos agarramos? A ver, Andrés, yo suelo conversar tanto en privado como en público y suelo decir algo. Siempre los profesionales de cualquier ámbito nos creemos los salvadores de un país, de una sociedad. Los economistas creemos que sin una buena economía no hay país. Los sociólogos, sin una buena sociología no hay país. Los psicólogos lo propio. Pero he llegado a comprender que más allá de los aportes en el ámbito profesional que podamos dar, nada, absolutamente nada es más importante que una justicia independiente, porque eso, solo eso nos garantiza independencia. Y finalmente me decía sobre el tema del juicio. Yo les debo decir, pero claro que hemos estado en minoría, pero si tenemos un punto de partida en los números, yo debía haber apagado la luz, cerrado la puerta y regresarme a mi provincia de La Suay. Porque obviamente no tenemos los números en términos democráticamente hablando, pero son ellos los que a través de documentos, de pruebas, tienen que redireccionar. ¿Usted propone el juicio político sabiendo que va a ser derrotado? No, me refiero a que no puedo condicionarme en función de los números, porque desde un principio somos 63 en la oposición y son 74 del oficialismo. Por favor. Sí, volviendo a lo que decía el doctor Ulloa, yo quisiera recalcar en lo que dice el artículo 167 de la Constitución, que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la función judicial, ¿no? Y los demás órganos. Entonces, no tenemos que olvidar efectivamente los jueces, los operadores de justicia, por qué están en ese puesto, ¿no?
cuál es su obligación, no con un determinado grupo político, no con un determinado presidente, sea cual sea, de cualquier línea política, ¿no? Sino que su obligación es efectivamente preservar el tema de la democracia. En ese sentido, yo coincido también con usted, Andrés, de que no hay que desarmar las estructuras, sino de ajustarlas nada más, porque es una cuestión de personas, porque si seguimos con este hábitos en materia jurídica, el problema no se va a solucionar, y la idea es de que se solucione a futuro para que tengamos una independencia judicial. Doctor, con usted terminamos, 1 minuto. Yo no creo que estemos con el asunto de la interpelación o juicio político, Gustavo Yal, yo no pienso que nos estemos metiendo con la justicia. Recordemos que el Consejo de la Judicatura es un organismo administrativo, la justicia son las cortes, el organismo administrativo está ingiriendo en la función judicial. Estamos salvando a la justicia de que un organismo externo, ajeno a la función judicial, siga metiendo sus manos y sus garras para hacerle un grave daño a la función judicial. Entonces pienso que este juicio político no solamente que es necesario, sino que también va a tener el respaldo inclusive de los asambleístas oficialistas. Porque cuando yo les enseñe las pruebas que ya están saliendo poco a poco, ellos no van a tener otra opción que rendirle cuentas al soberano, que es el pueblo que los está observando en este momento, que está observando que no han venido acá a debatir y que tienen que tomar una responsabilidad. Por algo fueron elegidos. Muchísimas gracias a Luis Ávila, Alex Valle, Esteban Bernal y Hernán Ulloa. Gracias a la audiencia, felicidades, hasta la próxima semana.